Es una pregunta difícil esta. No es tan difícil como la de si crees en Dios o no. Esa puede ser más difícil si cabe, pero la pregunta acerca de si tienes fe tiene mala prensa, o igual no la tiene, igual solamente es en mi experiencia. Pero sí, cuando se habla de esto, o cuando la gente te pregunta, cuando la gente me ha preguntado a mí, siempre la palabra fe, digamos que va de alguna forma ligada a la religión, lo cual va ligado a toda una forma de vida, que aparte va ligada también a la iglesia, lo cual va ligado, sí, a un estilo de vida que no parece ser el más agradecido estos días, sobre todo por la... Bueno, no sé por qué será, supongo que es la historia, digamos, que ha vivido la iglesia, lo cual mete su impronta en lo que es la religión, más las historias recientes de abusos y demás que han ocurrido en la iglesia, o que ocurren en la iglesia, lo cual digamos, destruye la idea de la religión, lo cual, digamos, tiene su reflejo en el tema este de la fe. Por todo eso, la pregunta de si tienes fe se complica, porque no es simplemente si tienes fe, que parece una pregunta bastante sencilla, que se podría acotar más, pero bueno, que parece bastante sencilla, sino que viene con todo eso detrás. Entonces, cuando te preguntan si tienes fe, tú no estás pensando en si crees en que creer en algo es bueno, que podría ser un poco tener fe, lo más básico. Lo que estás pensando es, me está preguntando si de alguna forma creo creo que existe Dios, si creo en la religión, y si creo en la religión y estoy en Occidente, probablemente se referirá a la religión católica o cristiana, lo cual al final me está preguntando acerca de la iglesia. ¿Cree que estoy a favor de la iglesia? ¿Cree que estoy a favor de los abusos que ocurren en la iglesia? No, claramente no estoy a favor de eso, así que tengo que decir que no. No siempre es así, claro que no, pero esa pregunta va cargada de un montón de cosas y por eso se vuelve difícil. Por eso hago este vídeo, para simplificar la cuestión. Yo hablo de esto porque en mi experiencia ha sido difícil responder a esta pregunta. Así que, en vista de esta dificultad, que me parece que no es justa, quiero explicarlo, como creo que debería explicarse. Al final, lo de tener fe no debería más que reducirse a creer en que una historia es cierta, y que si crees en ella y actúas en consecuencia, entonces la historia se demostrará verdadera. Y la historia, en este caso, sí, lo de la fe, sí que va relacionado con la religión, pero yo no lo relacionaría con la iglesia, o incluso con una religión en particular. Lo relacionaría simplemente con los textos religiosos más antiguos, que son válidos para los judíos, para los musulmanes, para los cristianos, y que simplemente cuentan una historia que nos creemos todos, una historia que nos gusta a todos, una historia que hemos visto 1000 veces en películas, y es la historia esa de, bueno, yo estoy aquí viviendo mi vida y no me va bien, ¿qué puedo hacer para que me vaya bien? No lo sé. Bueno, mira, tengo este problema que de alguna forma, para solucionarlo, me va a obligar a salir de mi zona de confort. Igual, si salgo de mi zona de confort para solucionar ese problema, entonces lo paso mal, porque claro, salir de mi zona de confort es difícil, pero si salgo de la zona de confort, si lucho, peleo y demás, entonces venceré ese problema, ese obstáculo, y volveré a el punto de partida siendo una mejor persona. Y esa historia es la que te cuentan en las Sagradas Escrituras, claro que sí, en el Antiguo Testamento y todo eso, que son historias guays, que son la base de todas las historias estas, como Star Wars y un montón de historias más, y que son bastante fáciles de digerir y se prestan a un montón de posibles variantes. Y la historia es muy sencilla, la historia simplemente es, tú crees que tú crees que si aceptas ese problema que tienes y haces algo diferente para solucionar ese problema, que es lo que decía Einstein, que los problemas significativos a los que nos enfrentamos no pueden resolverse con el mismo nivel de pensamiento que los ha creado. Una gran frase que siempre recordaré. Y que simplemente viene a decir lo mismo. Si tienes un problema y no sabes solucionarlo, claramente no puedes verlo desde donde estás viéndolo. Tendrás que irte a otro sitio, a veces físicamente, para poder solucionarlo. Entonces, esa historia es bastante sencilla. Simplemente es, tengo un problema, ¿cómo solucionarlo? Tengo que cambiar algo en mi vida, tengo que hacer cosas que no quiero hacer, y si las hago, y si sobrevivo a ese cambio, entonces volveré más fuerte. Y creer en eso
creer en que eso ocurre, en creer en esa, digamos, transición, es, creo que lo que significa tener fe. Y creo que todos tenemos fe en ese... O que todos deberíamos tener fe, al menos así explicado. Es una historia más bonita, creo. Y está cero cargada de connotaciones extrañas ni nada de eso. Simplemente tienes fe, crees que puedes sacarlo adelante. Entonces, pues ala, ya sabes lo que tienes que hacer. Y mola porque es una palabra bonita, por otra parte.